Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Max? ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme, mucho éxito en esta nueva etapa, les deseo lo mejor y gracias por tenerme con ustedes a sus órdenes. Al contrario, siempre la primera opción, Carlos, cuando hablamos de temas tan importantes como la economía y también el impacto que ha tenido esta medida de los Estados Unidos, esta medida que estableció Donald Trump desde los primeros días de su administración sobre los temas arancelarios. Ahora, se dice que esta tregua que hizo Donald Trump con China, su principal contrincante comercial, llega demasiado tarde. Advierten que la economía de Estados Unidos va a caer en una desaceleración a partir del segundo semestre de este año. ¿Qué tan cierto, qué tan incierto es este tema? Y con base en qué puntos tenemos que poner atención para saber si esto es cierto y además cuál va a ser la afectación en el empleo, en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el de nuestro país, y también lo que está por revisarse el próximo año, en el segundo semestre, en el primer semestre del próximo año del TEMEC. Mira, Max, Kim, pues comentarles, desde el año 2023 se estaba hablando de la posibilidad de una desaceleración, incluso una recesión en los Estados Unidos. Recordarán que después de la pandemia vino este brote inflacionario que originó que las tasas de interés en Estados Unidos, también en México, fueran elevadas por parte de los bancos centrales. A raíz de eso se empezó a hablar seriamente de la posibilidad de una recesión en 2023 y luego en 2024. Eso no ocurrió por la política monetaria del Banco de la Reserva Federal, que fue muy proactiva, elevando la tasa de interés y evitando esa posibilidad de una recesión. Entonces, cuando no ocurrió, se decía, sobre todo a finales del año pasado, que entonces vendría lo que en inglés se conoce como soft landing, un aterrizaje suave, es decir, una desaceleración de la economía de los Estados Unidos. Y esto ha sido, digamos, el tono del Producto Interno Bruto durante los últimos meses en la Unión Americana. El Fondo Monetario Internacional ha predicho que en 2025 la economía de Estados Unidos crecerá 1.8% y después vinieron estos temas empresas como Goldman Sachs, como JP Morgan, que empezaron a decir existirá la posibilidad de una recesión, es decir, de una caída del Producto Interno Bruto de Estados Unidos a raíz de esta política arancelaria de Donald Trump y sí permanece a lo largo del año. Esto cambió dramáticamente en los últimos días cuando se llegó a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, y este cambio lo que origina es que estas casas como JP Morgan, como Goldman Sachs, retiraran o bajaran la probabilidad de que caiga en una recesión la economía de ese país. No desaparece por completo, pero sí se reduce a menos del 50% la probabilidad de que caiga en recesión esa economía. Todavía no está por completo, digamos, el resultado de estas negociaciones con muchos países del mundo, que Donald Trump está hablando con varios. Ya tiene un acuerdo con el Reino Unido, tiene este acuerdo en principio por 90 días con China. Se dice que estará hablando con México para una renegociación del tratado comercial en la segunda mitad de este año. Entonces, la configuración de todos estos diálogos, que eventualmente llevará durante los siguientes meses a que conozcamos finalmente la política comercial de Estados Unidos con diferentes naciones, hará que tengamos al final, bueno, pues un panorama de estabilidad. Y con ese panorama de estabilidad sabremos bien a bien durante los siguientes meses si caerá o no en una recesión esa economía. Yo creo que como bien tuvo que reaccionar Goldman Sachs y JP Morgan, se disminuye mucho la probabilidad de que caiga efectivamente en una recesión la economía de ese país, con lo cual para México hay un beneficio porque en la medida en que crezca la economía de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, pues México también crecerá. Hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional dijo en su reciente reunión de primavera que México podría tener una caída de 0.3% del Producto Interno Bruto en este año, sobre todo si los aranceles permanecen en vigor. Ya vimos que con nuestro país, la Unión Americana tiene una política, pues hasta el momento mixta. Hay unos aranceles que sí están aplicando, como los del acero y aluminio, y otros que no están aplicando, como los de los autos que se exportan de aquí a Estados Unidos con las reglas del tratado comercial que tenemos vigente. Entonces, creo que es todavía un momento de incertidumbre, de poca certeza de esta generación constante de movimientos, de cambios en la Unión Americana, y eso origina que todavía no tengamos pues total control sobre variables para poder hacer una predicción mucho más certera. Continúan los riesgos y continúa la posibilidad de que pues en alguna medida caiga en recesión o en desaceleración fuerte Estados Unidos, pero creo que eso se ha disipado por este gran acuerdo que tiene con China a partir de los últimos 2 días, Max Kim.
Carlos, un tema bien importante, esta amenaza de los republicanos de decir que van a gravar las remesas en un 5%. ¿Qué pasaría con la economía mexicana si verdaderamente hicieran esto? Sí, en Morena establecieron que están trabajando en la construcción de una nueva redacción en este aspecto, ¿no? Sí, Carlos, te escuchamos. Habría que medir el impacto. Ya por ahí empiezan a surgir algunas mediciones del impacto. Se ha hablado de un 5% de impuesto a las remesas. Se ha hablado también de la posibilidad de prohibir que personas que no tienen una estancia legal en Estados Unidos envíen remesas a otros países como México. Creo que esto es algo que está ocurriendo justamente en estos días. Eventualmente, si algo así se aprueba, efectivamente tendría un impacto en la economía de México. Difícilmente se puede pensar que la remesa por completo dejará de ser enviada de la Unión Americana a México por este impuesto, pero es natural que los mexicanos, los connacionales que envían remesas a México, busquen otros canales o busquen alternativas para el envío de este dinero. Es difícil estimarlo en este momento. Lo que sí es cierto es que sería una oleada de recaudación por impuesto a la remesa importante para Estados Unidos. Hay que recordar que a México, bueno, pues llegan alrededor de 55 mil millones de dólares en remesas cada año, y esta es una cifra que se ha mantenido muy elevada, particularmente en los últimos 5 o 6 años. Entonces, sí sería una recaudación importante para Estados Unidos y un golpe fuerte para quienes están enviando remesas, a veces semana tras semana o cuando menos mes tras mes. En ese sentido, creo que los cabildeos van a estar muy fuertes en el Partido Republicano, en favor y en contra. Hay quien quiere materializar la agenda del presidente Donald Trump en este sentido, entonces sí es un riesgo importante. Pero por otro lado, existe la probabilidad de que pues simplemente esto no se lleve a cabo si los cabildeos adecuados en el Congreso se materialicen en favor de los migrantes, en favor de la gente que hace bien su trabajo, o quizá lleguemos a un panorama mixto en donde se prohíben o se tasan con un impuesto más elevado las remesas de personas que son ilegales, que no pueden comprobar algún tipo de legalidad en su estancia en la Unión Americana, y las otras personas que son legales y durante mucho tiempo han enviado remesas, pues quizá no les cobren un impuesto. La verdad está por verse. Creo que la negociación está en marcha, aunque efectivamente habría un impacto de este lado. Definitivamente decir que no sería un escenario que se suspendan las remesas por completo, ni que deje de llegar todo ese dinero. Seguramente habría un ajuste al respecto y habría que estimarlo en las siguientes semanas conforme quede determinado ese impuesto que eventualmente podría cobrarse. Correcto. Y finalmente, de manera muy breve, Carlos, en esta geopolítica financiera, desde hace 20 años, Japón y China son los que más bonos de tesoro de los Estados Unidos han poseído. Es decir, Estados Unidos le debe prácticamente todo a China. Si no paga, entonces China va a caer también en recesión. ¿Qué va a suceder a partir de esta posibilidad? Porque son 20 años, son 2 décadas de esta deuda que también ha ido creciendo y que ha generado también un impacto económico en la economía estadounidense. Bueno, esa probabilidad realmente es muy remota, sobre todo porque hay que recordar que Estados Unidos tiene la máquina de imprimir dinero de todo el mundo y la moneda de curso legal y reserva financiera global, que es el dólar estadounidense. Entonces, en la medida en que el mundo mantenga todos los flujos financieros, digamos, atados al dólar, pues entonces en esa medida esto, digamos, desaparece como una probabilidad. El día que esto cambie, que se altere el orden financiero global, entonces la moneda estadounidense podría ser puesta con un signo de interrogación para ver si los países del mundo quieren mantenerla como esta moneda de reserva. En ese momento sí tendríamos un colapso eventualmente del dólar estadounidense, y eso no le conviene tampoco a China o Japón, como estás mencionando, ni a ninguno de los tenedores de bonos del Tesoro, porque tendríamos entonces una moneda débil y que está atada a bonos que han sido emitidos a lo largo de las décadas y que podrían bajar en la calificación de la deuda por parte de las calificadoras como Standard Poor's, Moody's o Fitch. Creo que no es un escenario en este momento. Lo que vivimos en las últimas semanas con Donald Trump subiendo aranceles y generando mucho estrés en el mercado financiero, y después con el freno relativo que ha puesto Donald Trump a ese respecto, es porque se dio cuenta que el mundo no quiere inestabilidad, que no quiere tener incertezas, y que más bien el mundo lo que quiere es mantener todavía al dólar como la moneda de curso legal de reserva en todo el planeta. Esta idea de que va a venir el sur global a poner una moneda alternativa al dólar
La verdad es que yo creo que le cuesta todavía mucho trabajo a esos países y le falta mucho tiempo para madurar. Por supuesto que no hay imposibles, pero por lo pronto no lo veo como un escenario. Okay. Querido Carlos, primero agradecerte que eres nuestro primer entrevistado. Nos vas a traer mucha suerte. Los comentarios de tu intervención son buenísimos. La gente te quiere mucho. Solo especulemos un poco. ¿Qué crees que va a pasar el jueves con la política monetaria? Yo creo que es posible que siga bajando la tasa de interés. Hay que recordar que tanto en Estados Unidos como en México la tendencia es a la baja. Hoy vimos el dato de inflación en Estados Unidos bajar, como tú bien decías, una décima de punto porcentual. Y en México tenemos a veces pequeñas subidas, a veces bajadas, pero en general la inflación está dentro del rango objetivo del Banco de México. Entonces eso nos hace pensar que pues en el caso mexicano pues vamos a estar viendo rebajas en la tasa de interés. Por lo menos eso es lo que la razón nos dice. Vamos a ver qué dicen los gobernadores cuando voten. Pues muchísimas gracias, Carlos Mota, por haber estado con nosotros. Sí, un abrazo grande, querido Carlos. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches, querido Carlos.